el año 2019 en materia tributaria. Y oportunidad porque, como ya veremos, hay un sinnúmero de disposiciones que entraron a dinamizar un poquito nuestro ejercicio profesional. ¿Y por qué caos? Todo se arranca con la expedición de la Ley 1943, conocida como Ley de Financiamiento. Ahí arranca la confusión porque, ¿qué es una ley de financiamiento? Todos los años el gobierno nacional tramita una ley que se conoce como el Presupuesto General de la Nación. Esta ley tiene todos los gastos en que debe incurrir el gobierno y también tiene la expectativa de ingresos. Entonces, en el año 2019, cuando se estaba tramitando el presupuesto de ese año, lo que se dijo, mire, todos los gastos que yo voy a tener son superiores a los ingresos que voy a estimar recaudar. De esa forma, se decía que el presupuesto general de la Nación estaba desfinanciado. En estos eventos, la Constitución Nacional nos permite tramitar un proyecto de ley especial en busca de esos recursos. Sin embargo, cuando entramos a analizar la Ley 1943, nos encontramos algo distinto. Y es que, más que una ley de financiamiento, lo que encontramos es una reforma tributaria, la reforma tributaria del gobierno Duque. Y que, a diferencia de lo que estábamos esperando, lo que hizo fue reducir la presión tributaria para las empresas. Particularmente lo que estaban diciendo en esta ley es, mire, si logramos que las empresas paguen menos impuestos, vamos a lograr una mayor inversión, una inversión tanto extranjera como de los mismos colombianos, y a la medida que tengamos una mayor inversión, vamos a tener mayor crecimiento. Y si tenemos mayor crecimiento, vamos a generar empleo, y al tener empresas produciendo y personas trabajando, en esa medida vamos a lograr tener un mayor recaudo tributario. Una apuesta bastante arriesgada, pero que era necesaria. Resulta que acá les traje unas cifras del Doing Business. El Doing Business es una publicación del Banco Mundial, que valga la cuña, es una publicación en la que Russell Bedford desde hace más de 10 años ha sido colaborador, y en esta se estudian se hace un análisis de un caso puntual de una empresa y se determina cuál es la tasa efectiva de tributación. Y el resultado para el año 2019, con cifras del año 2018, nos decía que en Colombia la presión tributaria de una compañía era del 71.9%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 pesos que un empresario se ganaba, 71.9 pesos se dedicaban al cumplimiento de obligaciones tributarias. Acá se tenían en cuenta todo, impuesto de renta, industria y comercio, gravamen de los movimientos financieros, vehículos, todos los impuestos. Entonces, como ven, algo totalmente desproporcionado, y que al compararnos con nuestros pares en América Latina o en el promedio de la OCDE, distaba muchísimo. Entonces, si bien es cierto, una apuesta bastante arriesgada, era necesaria. Este gráfico lo tomé de la exposición de motivos de la Ley de Crecimiento, y lo que nos decía es que, mire, sin ley de financiamiento, presión tributaria 71.9%. Con ley de financiamiento logramos reducir a 54.6%, alejados todavía de los promedios que quisiéramos estar, pero mejora sustancialmente la situación. Entonces, hasta ahí todo iba funcionando bien o mal, pero ahí vamos. Sin embargo, llega octubre del año 2019, donde conocemos la sentencia C481. Para los que hemos trabajado en esto, es usual que encontremos reformas tributarias con fallos de constitucionalidad. Es más, uno podría decir que es más raro no encontrar una sentencia de una norma tributaria que encontrar un fallo como estos. Pero, ¿qué trajo de especial este fallo? Y es que declaró inconstitucional la totalidad de la ley, los 122 artículos que la componían. Por eso es que los titulares decían, se cayó la ley de financiamiento. Esto es algo que en los 10 años que yo llevo trabajando en este tema, nunca había visto. Incluso hay gente que dice que es la primera vez que tenemos un antecedente de esta índole en nuestra historia jurídica. De ahí que sea un fallo que vale la pena estudiar, porque me están diciendo que todo lo que me trajo la ley de financiamiento no va más.
Sin embargo, acá tenemos que analizar cuáles son los efectos de esta sentencia. ¿Por qué se declaró inconstitucional la ley? Resulta que se dijo que se había vulnerado el principio de publicidad y el principio de consecutividad. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se presentó la ley de financiamiento, unos días después, ya entraron muchas demandas. Y una de estas decía que en el trámite legislativo se había incurrido en una falta de procedimiento. Resulta que para que una ley se convierta en ley de la República tiene que pasar unos debates, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y resulta que en el último debate en el Senado se introducieron unas proposiciones que cambiaron algunos artículos de lo que finalmente se convertiría en la ley de financiamiento. Estas proposiciones no fueron publicadas en la Gaceta del Congreso y pasó al debate al día siguiente en la Cámara y la Cámara lo aprobó. Lo que dijo la Corte fue, mire que acá hubo una falla de procedimiento, si bien es cierto hubo un senador que se paró y explicó al otro día a la Cámara de Representantes cuáles habían sido esas proposiciones que habían aprobado en el Senado, lo que dijo la Corte fue, esa explicación no fue suficiente, porque si bien es cierto el senador se paró y explicó, no explicó todas las proposiciones que habían hecho, solo algunos artículos. Y segundo, la publicación que se hizo, dijo el Senado, es que yo publiqué todas esas proposiciones en la página web del Senado de la República. Y lo que dijo la Corte, muy bien, usted lo hizo, pero ¿a quién le dijo que lo había publicado en la ley, en la página web? Entonces, como usted no comunicó que iba a hacer esa publicación de esa forma, ¿cómo la Cámara de Representantes iba a saber lo que estaba aprobando? Incluso llegaron a analizar las discusiones que quedaron sentadas en las actas de aprobación de la ley y hubo muchos representantes que dijeron, miren, por favor que nos expliquen qué fue lo que pasó porque no conocemos qué fue lo que aprobó ayer en la noche, casi en la madrugada, el Senado de la República. Entonces lo que dijo la Corte fue, aunque formalmente hubo un debate en la Cámara de Representantes y ellos terminaron aprobando la ley de financiamiento, la Cámara de Representantes no sabía qué era lo que estaba aprobando. Entonces, para efectos sustanciales, podemos decir que hizo falta un debate y por tal motivo se configura un vicio de procedimiento insubsanable, es decir, que no se puede corregir. Entonces, como se evidenció este vicio de procedimiento, llega y dice, declárese inexequible la totalidad de la ley. Y en esta medida, lo que me está diciendo es, la ley de financiamiento no va más. Pero acá tenemos que tener en cuenta que un fallo de constitucionalidad tiene efectos hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Que desde el momento que se expidió la ley de financiamiento hasta que se conoció el fallo, todas las situaciones que se consolidaron en ese momento se respetan. Ya veremos algunos ejemplos de cuáles son estos casos puntuales de que todo lo que pasó durante ese periodo produce plenos efectos y no tan bien sea a favor del DIAN o a favor del contribuyente, lo que pasó en vigencia de esta ley produce plenos efectos. Y lo otro que fue bastante, que causó bastantes inconvenientes o generó bastante confusión fue el tema del efecto diferido. Usualmente cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos desde que se conoce la sentencia, pero acá la Corte dijo, este fallo va a quedar en firme hasta el 31 de diciembre. Significa esto que la ley 1943 tuvo plenos efectos desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre. De ahí que, por ejemplo, María Isabel Rueda, la columnista del Tiempo, la haya denominado la ley zombie. ¿Por qué? Porque está muerta, sí, no hay más ley de financiamiento, pero es como un muerto viviente, porque durante el 2019 va a producir plenos efectos. ¿Por qué fue necesario esto? Resulta que cuando estaban analizando la constitucionalidad de la norma, se acudieron a las universidades, a los gremios, y aquí en lo que se llegó es que si se diera un fallo de constitucionalidad en ese momento, se afectaría gravemente la confianza inversionista. Como veíamos, la competitividad de Colombia estaba seriamente afectada por el sistema tributario que teníamos vigente.
se afectaría la generación de empleo, crecimiento económico y una de las grandes apuestas de la ley de financiamiento, que era la formalización empresarial. Entonces lo que dijo la Corte es, bien, señores Congreso, ustedes se equivocaron, hicieron mal la tarea y no aprobaron en debida forma la ley de financiamiento. Pero ¿qué pasa si yo retiro esa ley en este momento? Voy a producir un efecto nocivo a la economía, entonces yo voy a mantenerla, pero los invito, señores, a que hagan bien la tarea y de esta forma ratifiquen la ley, la subroguen, la deroguen o la modifiquen. Entonces les hizo la invitación al Congreso que para el próximo año tramitara una ley donde cumpliera todo el procedimiento. Es decir, señores Congreso, hagan bien la tarea y saquen la ley que quieren sacar, porque esta solo les va a durar hasta el 31 de diciembre. Perderá efectos totales hasta el 1 de enero, ya a 1 de enero, si no tienen la ley aprobada, ya esta ley no les va a servir. Y en efecto, el Congreso, muy juicioso, lo que hizo fue acoger la última alternativa, que era la modificación de la ley. Y acá viene como el mensaje más importante que tenemos que tener en cuenta de esta sentencia. La ley de financiamiento produjo plenos efectos en el año 2019. Ahorita vamos a estudiar la ley de crecimiento, que es muy parecida a la ley de financiamiento, pero no es igual. Se ha dicho que tiene un 70% de similitud, pero tiene unas nuevas disposiciones y cosas diferentes que se deben arrancar a estudiar.